Bendiciones amigos de YouTube, continuamos en este Challenge de Lectura Bíblica 2024 y quiero recordarte que el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos leyendo el libro de Números. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera versión contemporánea. Si tú no la tienes, la puedes descargar en tu celular o bien ocupar la que tengas en casa. Te invito a que subrayes lo que más te llama la atención y que leamos juntos la palabra de Dios, porque recuerda, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Así que toma tu Biblia y comencemos con esta lectura. Números capítulo 12. Moisés tomó por mujer a una cusita, y por causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijeron: ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. El Señor llamó a Moisés, Aarón y María, y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió de la columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Los dos acudieron y el Señor les dijo: escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Al ver Aarón que María estaba leprosa, le dijo a Moisés: ¡ay, Señor mío! No hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura. Hemos pecado. Pero no permitas que ella se quede ahora como los abortivos, que al nacer tienen ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor y le dijo: Dios mío, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió: si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿acaso no se quedaría avergonzada durante 7 días? Pues déjenla 7 días fuera del campamento y después de eso podrá volver a la congregación. Y así María fue expulsada del campamento durante 7 días, y el pueblo no siguió su marcha hasta que ella se reunió con ellos. Después de eso, el pueblo partió de Hazerot para acampar en el desierto de Param. Números capítulo 13. Pero antes, qué interesante lo que le sucedió a esta mujer. Sin duda, a Dios no le agradó que hablaran de su siervo Moisés. Continuamos nuestra lectura. El Señor habló con Moisés y le dijo: envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados enviarán uno de sus hombres más importantes. Desde el desierto de Param, Moisés envió a todos aquellos hombres, conforme a la palabra del Señor. Todos ellos eran gente de importancia entre los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefune. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Manasés. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nahebi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Al enviarlos a explorar la tierra de Canaán, Moisés les dijo: vayan de aquí al Negev, suban al monte y observen cómo es la tierra, y si el pueblo que la habita es fuerte o débil, y si son pocos o muchos. Fíjense si la tierra habitada es buena o mala, y en cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Fíjense si el terreno es fértil o estéril, y si hay árboles o no. Ármense de valor y traigan algunos frutos del país. Era entonces el tiempo de las primeras uvas, y ellos fueron y exploraron el terreno desde el desierto de Sin hasta el Rehob, entrando por Hamat. Luego se dirigieron al Negev y llegaron hasta Hebrón, que es donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, los hijos de Anac. Hebrón había sido edificado 7 años antes de Zoán, en Egipto.
Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo y granadas e higos. Como allí los hijos de Israel cortaron ese racimo de uvas, aquel lugar fue llamado Valle de Escol. Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Al volver a Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel. Y les dieron la información y les mostraron los frutos de la tierra. También les dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tiene sus frutos. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos habitan en el monte. Y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo: subamos, pues, y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron: no podemos atacar ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado, y hasta dijeron: la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes, son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos también así les parecíamos. Números capítulo 14. Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud les dijo: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Les decían: la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. Y como toda la multitud hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Voy a castigarlos con una plaga, pero a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés le respondió al Señor: fuiste tú, con tu poder, quien sacó de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan esto, se lo dirán a los habitantes de esta tierra, y ellos saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. Saben que tú, Señor, te manifiestas cara a cara, que tu nube está sobre este pueblo y que de día vas delante de nosotros en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si haces que este pueblo muera como un solo hombre, las naciones que hayan sabido de tu fama van a murmurar y dirán: el Señor no pudo llevar a este pueblo hasta la tierra que les había prometido, y por eso los mató en el desierto. Yo te ruego, Señor, que tu poder sea magnificado, tal y como lo expresaste al decir: yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Por la grandeza de tu misericordia, yo te ruego que perdones la iniquidad de este pueblo, así como lo has perdonado desde Egipto y hasta este lugar. Entonces el Señor dijo: yo los he perdonado, tal y como lo has pedido.
Pero tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me han rechazado la verá. Solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su descendencia les daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido seguirme. En cuanto a los amalecitas y cananeos que ahora habitan en el valle, vuelvan mañana y diríjanse al desierto, en dirección del Mar Rojo. El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: ¿Hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Pues diles de mi parte, vivo yo, que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que, bajo juramento, prometí que les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Y a esos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron, y ellos la conocerán. En cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en este desierto. Sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuesta sus rebeldías, hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto. 40 años llevarán a cuesta sus iniquidades, 1 año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. Así voy a tratar a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Serán consumidos en este desierto y aquí mismo serán condenados a muerte. Yo, el Señor, lo he dicho. Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que al volver habían hecho que toda la congregación murmurara contra él, desacreditando así aquel país, murieron delante del Señor por causa de una plaga y por haber hablado mal de la tierra. De los hombres que habían ido a explorar la tierra, solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, quedaron con vida. Moisés comunicó todo esto a todos los hijos de Israel, y ellos se entristecieron mucho. Entonces madrugaron y subieron a la cumbre del monte, pues decían: hemos pecado, así que estamos dispuestos a ir al lugar del cual nos ha hablado el Señor. Pero Moisés dijo: ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. No suban para que no sean derrotados delante de sus enemigos, porque el Señor no está en medio de ustedes. Los amalecitas y los cananeos están allí, delante de ustedes, y ustedes morirán a filo de espada por haberse negado a seguir al Señor. Por eso el Señor no está con ustedes. Y aunque ellos se obstinaron en subir a la cima del monte, el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Entonces bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, y los persiguieron hasta Jorma. ¡Qué interesante! ¿No te parece muy bueno esto que estamos leyendo? Que cuando confiamos en el Señor, Él cumple sus promesas, pero que si no confiamos en Él, entonces lo que sucede es terrible. Números capítulo 15. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que yo, el Señor, les estoy dando para que la habiten, y me presenten ofrendas encendidas, holocaustos o sacrificios de vacas o de ovejas, ya sea como voto especial o voluntario, o para ofrecerme en sus fiestas solemnes olor grato, el que me presente su ofrenda deberá ofrecer 2 litros de flor de harina amasada con 1 litro de aceite. Para la libación ofrecerán 1 litro de vino por cada cordero, además del holocausto o del sacrificio. Por cada carnero ofrecerán 4 litros de flor de harina, amasada con 2 litros de aceite. Y para la libación me ofrecerán 2 litros de vino, en olor grato. Cuando me ofrezcan como voto especial un novillo en holocausto o en sacrificio, o como ofrenda de paz, deberán presentar junto con el novillo una ofrenda de 6 litros de flor de harina, amasada con 2 litros de aceite. Y para la libación me ofrecerán 2 litros de vino, como ofrenda encendida de olor grato. Así se hará con cada buey, carnero, cordero o cabrito. Se hará lo mismo con cada uno de ellos, al margen del número de animales ofrecidos. Así lo hará todo israelita por nacimiento, al presentarme una ofrenda encendida de olor grato. Y si entre ustedes habita un extranjero o alguien que haya estado ya mucho tiempo entre ustedes, cuando me presente una ofrenda encendida de olor grato, lo hará de la misma manera que ustedes.
El mismo estatuto se aplicará para ustedes, los de la congregación, y para el extranjero que vive entre ustedes. Será un estatuto perpetuo por todas las generaciones. Delante de mí, ustedes y los extranjeros son iguales. Fíjate nada más. Qué interesante. Y digo qué interesante porque de pronto vemos ya en el Nuevo Testamento que judíos y gentiles no pueden convivir, pero cuando buscamos hacer la voluntad de Dios es más sencillo porque dice aquí su palabra: delante de mí ustedes y los extranjeros son iguales. Pero ¿en qué sentido eran iguales? En el sentido de que ambos buscaban agradar a Dios. Así que ustedes, continúo leyendo, y los extranjeros que vivan con ustedes tendrán una misma ley y un mismo decreto. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando ustedes hayan entrado en la tierra a la cual yo los llevo y comiencen a comer del pan de la tierra, deberán presentarme una ofrenda. De lo primero que amasen presentarán como ofrenda una torta, la presentarán como ofrenda de la era, por todas sus generaciones. Me presentarán una ofrenda de la primera masa. Pero si no cumplen con todos estos mandamientos que yo, el Señor, le he comunicado a Moisés, es decir, todo lo que yo, el Señor, les he ordenado por medio de Moisés desde el día en que yo les di mis mandamientos para todas las edades, si el pecado se cometió por ignorancia de la congregación y sin ninguna intención, toda la congregación me ofrecerá, conforme a la ley, un ovillo como holocausto en olor grato, junto con su ofrenda y su libación, y un macho cabrío como expiación. Entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y el pecado les será perdonado, porque se cometió sin ninguna intención. Ellos me presentarán sus ofrendas y sus expiaciones, como ofrenda encendida por sus pecados no intencionales, y les serán perdonados a toda la congregación de los hijos de Israel, y a los extranjeros que habiten entre ellos, porque se trata de un pecado no intencional de todo el pueblo. Si alguien comete un pecado no intencional, deberá ofrecer como expiación una cabra de un año. El sacerdote hará expiación por la persona que de manera no intencional haya pecado, y la reconciliará ante mí, y el pecado le será perdonado, porque no fue intencional. Una misma ley tendrán ustedes para el que cometa algún pecado no intencional. Lo mismo si se trata de una israelita por nacimiento que de algún extranjero que habite entre ustedes. Pero si alguien incurre en algún acto de soberbia y me ofende, esa persona será eliminada del medio de su pueblo. Lo mismo si es israelita por nacimiento que si es extranjero, por haber tenido en poco mi palabra y por haber menospreciado mi mandamiento. Esa persona será eliminada por completo, y sobre ella recaerá su iniquidad. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, se halló a un hombre recogiendo leña en el día de reposo. Los que lo hallaron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la congregación. Como no estaba estipulado lo que se debía hacer con él, lo pusieron en la cárcel. Por eso el Señor le dijo a Moisés: ese hombre debe ser condenado a muerte, que toda la congregación lo apedree afuera del campamento. Entonces la congregación lo llevó fuera del campamento y lo apedreó, y el hombre murió, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que ellos y sus descendientes deben ponerse franjas en los bordes de sus vestidos. En cada franja de los bordes deben poner un cordón de púrpura. Esa franja les servirá para que, cuando la vean, se acuerden de poner en práctica todos mis mandamientos, y para que no se fijen en lo que ven o en lo que piensan, para que no se prostituyan. Subrayemos este texto. Les servirá para que se acuerden de todos mis mandamientos y los pongan en práctica y se consagren a mí, su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Yo los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Amén. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Así que no te desanimes, sigue leyendo la palabra de Dios y nos vemos en el siguiente video, echándole todas las ganas y con la mejor disposición de escuchar o leer la palabra de Dios. Hasta mañana.